¿Por qué tu vida no tiene sentido? En este momento tienes dos opciones. O ver este vídeo hasta el final y darte cuenta realmente de por qué tu vida no tiene sentido, o pasarlo ahora mismo dentro de un rato, no llegar hasta el final y bueno, seguir tirando como sigues haciendo en tu vida, distrayéndote de placer en placer, hasta que llegue un momento en el cual pues te arrepientas de no haberte enterado de qué va esto, que es la vida, y te des cuenta que has vivido una vida sin sentido, sin significado, sin plenitud real, ¿no? Así que en este vídeo lo que vamos a explorar es cuál es el sentido de la vida, porque entenderás que antes de conocer cuál es el sentido de tu vida, debes conocer cuál es el sentido de la vida, porque tu sentido particular tiene que estar dentro de un sentido general de la vida. No te creas tan egoísta de pensar que tú tienes un sentido que está totalmente desconectado del sentido general de la vida. Por lo tanto, primero vamos a enterarnos de cuál es el sentido de la vida. Después vamos a enterarnos de cuál es el sentido de la existencia humana, que está dentro de este sentido de la vida. Y por último, podremos más o menos hablar un poquito o darte algunas indicaciones para que te enteres de cuál es el sentido de tu vida dentro de este sentido general. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es que hay como tres esferas, ¿vale? La esfera grande, que lo incluye todo, es el sentido de la vida. Después tenemos el sentido humano, le vamos a poner, que compartimos todos los seres humanos de este planeta, ¿no? Y por último, tu sentido, ¿vale? Pero claro, la gente comete un error muy grande, que es que se ponen a buscar esto directamente. Se ponen a buscar su sentido directamente. Y ese es el primer error si tú quieres darle más sentido a tu vida, que es el de empezar a buscar como en tu propio ego, ¿vale? ¿Qué yo quiero hacer? Yo, solo pensar en ti y en ti. No, esto es lo último. Primero tenemos que ir de lo general, de lo macro, a lo micro. Perdón, que cambio de rotulador porque este va un poco mal. Entonces, vamos a explorar cuál es el sentido de la vida, primero, ¿vale? El sentido de la vida. Mucho mejor. El sentido de la vida. Verás, esto está muy claro. Cuando exploramos nosotros el universo, nos damos cuenta de que todo tiene un movimiento que es de expansión, ¿no? Cuando nos explican la teoría del Big Bang, nos dicen que primero había un punto primordial, un punto muy pequeño que dicen que era del tamaño de un guisante y que después de repente explotó y empezó a expandirse hasta el punto de que hoy en día, mientras tú estás mirando este vídeo, se sigue expandiendo. Por lo tanto, este punto se empezó a expandir hacia todas las direcciones. Y me da igual si tú crees en Dios, si crees que esto es premeditado, si crees que es un accidente, me da igual, me da absolutamente igual. Lo que me interesa es que te des cuenta de que el universo tiene un movimiento de expansión, de dentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Esto explotó en 1000 pedazos y se va expandiendo. Por lo tanto, el universo ya nos da el mensaje de que esto de vivir, esto del sentido de la vida, va de dentro hacia afuera, va de un movimiento de expansión, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de personas comete el error de vivir al revés, es decir, se piensan que la vida va de consumir, que la vida va de absorber cosas, de absorber experiencias, de absorber relaciones, de absorber placer. Todo esto, que nos ha también metido este chip, esta sociedad consumista, está totalmente equivocado. Y después nos preguntamos por qué la gente tiene salud mental fatal, por qué la gente se tal a sí misma, por qué vivimos sin sentido, totalmente desmotivados. Pues porque estamos viviendo al revés. En la sociedad humana está todo tergiversado y vivimos de fuera hacia adentro, yendo a contracorriente del sentido de la vida, ¿vale? Por lo tanto, la vida no va de absorber, de recibir, de acumular, no. La vida va de expresar
va de dar, ¿de acuerdo? Va de expresar, va de dar, va de experimentar. La mayoría de verbos empiezan por el prefijo ex. La mayoría de verbos de los que va la vida empiezan con el prefijo ex, porque ex, igual que explotar, igual que ese punto del Big Bang que explotó, es ir de dentro hacia afuera. Por lo tanto, expresar, ¿qué es? Cuando tenemos algo dentro, en nuestro mundo interior, mental, emocional, y lo expresamos, le damos voz y entonces va al mundo exterior, con lo cual otras personas se pueden nutrir de lo que nosotros le estamos dando, como tú con este vídeo. Yo todo esto que tengo en mi mente, en mi corazón, te lo estoy expresando y está llegando a ti. Si yo no lo expresara, se quedaría en mí, ¿no? La vida va de dar, la vida no va de absorber, la vida va de dar, porque cuando tú das, también recibes plenitud. Cuando tú das, el simple acto de dar es un acto que te genera abundancia, porque ¿cómo ibas a dar si tú no tuvieras? Por lo tanto, si tú das amor, por ejemplo, eso significa que el amor ya existe dentro de ti. Cuando tú te realizas en ese dar amor a otras personas, entonces es como que te reconoces que eres puro amor. Por lo tanto, y la vida va de experimentar, ¿no? La gente busca acumular, la gente busca consumir, pero experimentar es muy diferente. Experimentar es buscar la manera en la cual uno se relaciona con el entorno. Es decir, no estoy buscando el placer, el sentido en lo de fuera. No, estoy buscando lo de fuera para que me sirva de espejo para ver lo que yo tengo dentro, cómo yo me relaciono con las circunstancias, ¿de acuerdo? Es muy importante hablar de la relación para entenderlo. La relación, porque es cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, con circunstancias, con situaciones, cuando nos podemos conocer a nosotros mismos. Si no tuviéramos nada con lo que relacionarnos, no podríamos contrastarnos, ¿vale? Y aquí entra algo que es fundamental de entender dentro del sentido de la vida, antes de pasar al siguiente punto, que es el sentido de la vida humana, ¿no? Que es el sistema de la relatividad. La relatividad o la dualidad, que es básicamente lo mismo que te hablaba de la relación, ¿vale? ¿Qué significa que vivamos en un sistema dual o relativo? Hay muchas personas, sobre todo en movimientos New Age, el Advaita, todas estas cosas, que te dicen que la dualidad es mala, pero yo no creo que sea así. La dualidad tiene un propósito. La dualidad en este mundo nos sirve para conocernos y experimentarnos a nosotros mismos. La dualidad implica que existe luz y sombra. Implica que existe frío y calor. Implica que existe macho y hembra. Y así un sinfín de relaciones de dualidad, de varias polaridades que se interrelacionan entre sí. Es gracias a esta dualidad que tú te puedes conocer a ti mismo, que tú puedes experimentar, que tú puedes expresar lo que eres, ¿no? Porque imagínate que tú estás en un mundo en el cual todo es luz absoluta, luz perfecta, una luz inmaculada. Si tú estás en un mundo que es todo luz y tú enciendes una vela, esa vela no se va a notar, no va a marcar ninguna diferencia. Por lo tanto, no hay aprendizaje, no hay evolución, no hay experiencia. Y el sentido de la vida va de la experiencia, de la expansión, de la evolución. Entonces, el universo, aquí sí que me mojo y te digo que hay un diseño detrás, el universo ideó un sistema de relatividad, un sistema de dualidad en el cual pudiera existir, siguiendo el mismo ejemplo, pudiera existir la oscuridad, pudiera existir la sombra. Porque en un mundo de oscuridad, en un mundo de sombras, cuando tú enciendes una vela, esa vela sí que marca la diferencia. Y encender esa vela te permite conocerte a ti mismo. ¿Sí? Te permite marcar una diferencia, te permite hacer un contraste. Y esta es la palabra clave, contraste. El sistema de dualidad nos permite el contraste. Y con el contraste aprendemos, con el contraste evolucionamos. Porque el contraste nos ayuda a tomar mejores decisiones. El contraste nos ayuda a ver cómo te lo explico, con un ejemplo.
el contraste nos ayuda como a valorar las cosas. ¿No te ha pasado por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba al colegio de pequeño, que cuando estaba en el colegio ya tenía ganas de que fueran las vacaciones de verano, pero una vez ya había pasado mucho tiempo vacaciones de verano, tenía ganas de volver al colegio. ¿No te ha pasado? Seguro que te ha pasado. Entonces el contraste lo que nos permite es ir navegando esta existencia. Si siempre estuviéramos igual, si la vida fuera algo lineal, donde no tuviéramos estas polaridades, no podríamos evolucionar, no podríamos aprender, ¿de acuerdo? Y esto, la vida va de aprender. Una vez hemos visto esto, vamos a hablar ahora del sentido de lo humano. El sentido de lo humano. ¿Te ha quedado claro? Entiendo que el sentido de la vida va de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Por lo tanto, que no tienes que centrarte en absorber cosas del mundo, sino empezar en despertar las cualidades que ya existen en ti y empezar a darlas al mundo, empezar a servir al mundo, porque en ese servir automáticamente eso te dará un sentido a tu vida, te dará una dirección, ¿vale? Entonces, el sentido de lo humano. Aquí las grandes religiones nos han compartido un mensaje muy claro. El mensaje es: los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Pero entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las principales características que tiene Dios? Porque si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, ¿qué significa realmente esto? Vale, pues esto significa, Dios, que normalmente se describe o se dibuja como una trinidad, tiene principalmente tres características. La primera es que Dios es libre. Dios es libre. Dios no crea por necesidad. Dios elige la creación. Dios no actúa por coacciones. Dios actúa por libre voluntad. Por lo tanto, Dios es libre. En segundo lugar, Dios es amoroso. Dios no crea por castigo. Dios crea por amor. Crea porque tiene eso mismo, ¿no? Esa sensación de querer expresarse, de querer darse al mundo, ¿no? De que en la creación del universo Dios se está manifestando a sí mismo. Es un movimiento de dentro hacia afuera, que en definitiva es lo que es el amor. Y por último, Dios es creativo. Por eso crea. La acción principal de Dios, que surge de la libertad y del amor, es la creatividad. Con libertad, sin necesidades y con amor, que son las ganas de darte, juntos se genera la creatividad, la creación del universo, ¿vale? Entonces, el ser humano tiene estas tres mismas características: libertad, amor y creatividad. Realmente las tenemos, pero en potencia. ¿De acuerdo? Esta es la clave. Esto es lo que muchos teólogos incluso no entienden. El ser humano está hecho a imagen y semejanza. Sí, pero está hecho a imagen y semejanza en potencia. Es decir, el ser humano tiene que pasar por un recorrido, por un entrenamiento, digamos, a lo largo seguramente de muchas vidas, como os habla la teoría de las reencarnaciones, para ir desarrollando estas tres potencialidades. El ser humano está destinado a ser libre, a ser amoroso y a ser creativo, pero ese no es su punto de partida, este es su punto final. Es decir, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero solo llegará a ser una imagen fidedigna de Dios al final de su proceso evolutivo. Y eso es de lo que se trata la vida, que estamos en un proceso de evolución constante en el cual, como seres humanos, hemos quedado estancados porque no hemos entendido nada de esto y porque hemos tenido un sistema, unas élites que premeditadamente han bloqueado la evolución de nuestra consciencia. Pero entonces el ser humano tiene que desarrollar estos tres aspectos: la libertad, el amor y la creatividad. La libertad es el hecho de poder ser primero libre de uno mismo, es decir, libre del propio ego, porque el mayor carcelero que tienes, el mayor esclavizador que tienes, está dentro de ti, se llama ego, es tu propia mente, tus propios condicionamientos. Entonces lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo para liberarte del ego. Y el segundo tipo de libertad es una libertad externa, una libertad que consiste en, primero, tener la capacidad de crear tu propia vida, la capacidad de actuar hacia una dirección que tú consideres valiosa,
Y segundo, una libertad que es más defensiva, que es la de conocer cómo funcionan los tiranos, cómo funcionan los manipuladores, los ingenieros sociales, los dueños de este sistema y cómo te manipulan para hacerte cada vez más esclavo. Si tú tienes estos tres tipos de libertad, eres un ser completamente libre y por lo tanto lo que estás haciendo al acercarte a esta libertad completa es darle un sentido a tu vida, es ir a favor del sentido de la vida, porque la vida quiere que tú seas libre, porque la vida está diseñada para que tú cumplas con este objetivo. Por lo tanto, si quieres darle sentido a tu vida, empieza a invertir en tu libertad, empieza a pensar, a conocerte a ti mismo para ser libre de tu propio ego, empieza a tomar una dirección y avanzar hacia ella. Porque muchos te dirán que ser libre es no ir hacia ningún lado, el carpe diem este barato que te venden todo el día. No, no. La verdadera libertad consiste en hacer lo que debes hacer. Y eso es elegir una dirección que tenga valor, una dirección que tenga sentido, que esté alineada con tus principios y empezar a avanzar hacia ella. Y además, defenderte de los tiranos que hay en este sistema. Entonces, ¿cuál es la segunda característica? Pues es el amor. El amor ya hemos dicho que es ir de dentro hacia afuera. El amor es dar servicio. El amor es dar sin esperar nada a cambio. El amor es no necesitar. El amor es, en las relaciones interpersonales, es eso, dar sin necesitar. Es estar siempre tendiendo una mano. Es, como me gusta decir, es comprender a las otras personas, es cuidar de las otras personas y es también inspirarlas. Eso te da un sentido tremendo a tu vida. Cuando en tus relaciones interpersonales, ya sean de pareja o de amistad o lo que sea, te encargas de eso, ¿no? De comprender a las personas. En lugar de juzgarlas, comprenderlas, porque con la comprensión también viene el perdón. Cuidarlas, es decir, mimarlas, estar atento a ellas, hacerlas sentir bien. Y por último, inspirarlas, porque el verdadero amor también consiste en ayudar, en empujar a otras personas a que sean la mejor versión de sí mismos y que no se queden estancadas en una versión que no representa lo que realmente son, ¿no? Por lo tanto, en las relaciones interpersonales esto te dará un sentido brutal. Y lo que te da mucho sentido también ligado con el amor es entender la moralidad, entender la diferencia entre el bien y el mal. Cuando tú tienes una brújula existencial muy clara de la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, esto, además de que te ayuda a entender muy bien el mundo, te permite discernir, ¿no? Y te permite, por lo tanto, alinearte con el bien, alinearte con las fuerzas del bien en el universo, y esto te da un sentido de vida brutal. Y por último, ser creativo, ¿no? La creatividad también es tanto interna como externa. La creatividad es que el ser humano, como seres humanos, somos puentes entre el mundo espiritual, es decir, el mundo de las ideas, y el mundo material. Y la creatividad no es nada más ni nada menos que, digamos, trasladar cosas del mundo intangible, del mundo espiritual, del mundo de las ideas, al mundo material. Cuando vemos la Mona Lisa o vemos el David, nos impresiona tanto porque son obras que son físicas, pero son símbolos que nos trasladan conceptos, ideas, arquetipos que están más allá, que están en el mundo espiritual. Y entonces es como que estas obras nos permiten, son como un portal que nos conecta con una realidad más grande, más elevada, y que es la realidad de la cual nosotros realmente venimos, y nos da esa resonancia con una parte muy espiritual, muy íntima, que ya existe dentro de nosotros, ¿no? Por tanto, esta es un tipo de creatividad, ¿no? Hacer obras, o sea, escribir, pintar, crear cualquier cosa, ¿no? Yo que sé, un humorista también es pura creatividad. Todo lo que significa el salirnos de nuestros patrones, salir de nuestras rutinas y crear cosas nuevas, ¿no? Conectarnos con esta fuente de creatividad infinita y expresar esto al mundo, ¿no? Y vemos que está muy conectado, ¿no? La creatividad con el amor. En verdad, son tres aspectos que forman parte de uno. Son como tres caras de una moneda, ¿no? Si una moneda tuviera tres caras, pues serían las tres caras. Es decir, no son cosas que están separadas, sino que es el sentido de lo humano es un solo sentido que se expresa de diferentes formas, y para analizarlo lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. También ser creativo significa crearte a ti mismo tal y como deseas ser, ¿vale? Es decir,
Igual, conocer cuál es la versión más elevada de ti mismo, que de momento no existe en este plano material, pero ya está, existe en potencia en el plano espiritual, y es desde ahí donde te llegan tus sueños de lo que quieres realmente ser, y lo que consiste esta creatividad es empezar a crearte en este mundo material tal y como ya eres en el mundo espiritual. Y esto se llama autorrealización. Autorrealización. Hacer real, físico, material en este mundo dual, lo que ya eres en el plano espiritual. Que en el plano espiritual, ¿qué eres? Pues una expresión fidedigna de Dios, un ser completamente libre, amoroso y creativo. Por lo tanto, la autorrealización implica eso, ¿no? Empezar a desprenderte de las limitaciones que te impiden conectar con lo que realmente eres ya en el plano espiritual. Entonces, llegamos a la pregunta final. Todo esto, ¿cómo lo puedes aplicar a tu vida, no? Pues mira, te voy a explicar mi experiencia. Cuando yo me di cuenta de esto, por ejemplo, en el mundo, en la parte profesional de mi vida, pensé, bueno, yo tengo que dedicarme a algo que me dé libertad, algo que yo ame, algo que me permita crear. Entonces, pues decidí ser escritor, además porque tenía cierta facilidad para escribir, me gustaba leer, etc. Y entonces, yo dije, necesito algo que me dé libertad, ¿no? Entonces, me di cuenta que a través de la escritura digital, escribir para otros, escribir para mí mismo a través de internet, yo podía cumplir esos tres aspectos, hacer algo que me diera libertad de tiempo, libertad geográfica, algo que me diera, que me apasionara, ¿no? Como este vídeo que estoy haciendo ahora también, y algo que me permitiera ser creativo, que me permitiera improvisar, me permitiera crear cosas nuevas que no existían antes en este mundo, ¿no? Por eso también escribo libros y he escrito mi primer libro, Despierta del Engaño. Así que en la parte profesional, digamos que lo enfoqué de esa manera y así estoy co-creando pues una vida con sentido. Es decir, lo que tenemos que hacer en nuestro mundo profesional es cómo le podemos dar un sentido. Y aquí ya tienes pistas de cómo darle sentido a una profesión que tú ya tienes y que a lo mejor le puedes dar un sentido, un significado profundo, pero que como no sabías esto, no le estabas dando ese significado, o también para empezar a enfocarte en crear una profesión nueva que esté alineada con el sentido de la vida y por lo tanto que dé sentido a tu vida particular. En la parte del amor, en la parte de las relaciones, yo era una persona que sufría mucho en las relaciones. ¿Por qué? Porque entraba en las relaciones siempre buscando obtener, ¿sí? Me sentía que yo era una media naranja, ¿no? Que era una persona incompleta y que otra persona vendría a mi vida a solucionarme mis problemas y que tener a otra persona, tener a una pareja, me haría sentir amor. Hasta que me di cuenta de que el amor ya existía dentro de mí. Igual que dentro de ti, el amor ya existe dentro de ti. El amor es un sentimiento que tú puedes generar por ti mismo. Y que las relaciones funcionan bien cuando tú entras en ellas no con la necesidad de que el otro te complete, sino con la intención de tú compartir el amor que ya eres, porque cuando tú compartes el amor que ya tienes dentro, ese amor crece. Y además es mágico, porque cuando tú amas a otra persona y ves que esa persona se siente amada, el amor que tú tienes dentro crece más, y como crece más puedes aún dar más, y entras en un círculo espiritual magnífico que hace que además toda tu vida empiece a estar teñida de amor, ¿no? Por eso también yo soy bastante partidario de tampoco hay que tener muchísimas relaciones íntimas, muchísimas relaciones cercanas. No me gusta el poliamor. Porque realmente esto que te estoy diciendo, esto de entregarte a otra persona, requiere de mucha energía, requiere de tiempo, requiere de atención. Y si tú estás disperso en millones de personas, no puedes hacerlo, ¿no? Para eso existe la moralidad, para tener reglas de lo que está bien y lo que está mal para personas a las cuales tú no tienes el tiempo ni la energía para afectar directamente a sus vidas y darles tu amor. Pero bueno, ya no me voy más del tema, ¿no? Pero eso es para que entiendas cómo puedes realizarte a través de las relaciones. Y ser creativo, simplemente vivir una vida en la cual tú crees cosas, que te entregues, que en lugar de centrar tu vida en consumir, centres tu vida en producir, porque te han mentido, te han dicho que la felicidad, que el sentido consiste en consumir cosas, como te he dicho, en absorber, pero la verdadera felicidad proviene de producir, porque cuando tú produces te lo pasas bien, juegas, la creatividad te da juego,
te da lo que perdiste cuando eras pequeño y te dijeron que tenías que ir 6 horas a un colegio a aprender algo que no te interesaba, que te privaron de explorar el mundo, de crear cosas, de la creatividad, del juego. Eso es lo que te quitaron y eso es lo que tienes que recuperar, porque esa es tu auténtica naturaleza. Ahí es donde reside la alegría, el entusiasmo que no puedes encontrar buscando otras cosas en la nueva película del cine, en la nueva atracción de PortAventura. Todo eso que estás buscando fuera, en sucedáneos de alegría, que no tengo nada en contra de ello, pero que te quede claro que son sucedáneos, que no es la alegría que tú realmente estás buscando, porque la alegría que tú estás buscando ya existe dentro de ti. ¿Y sabes qué tienes que hacer para sentirla? Ponerla en práctica, desarrollarla. ¿Y cómo lo haces? Jugando, creando. Y como te digo, crear algo nuevo es amor. Crear algo nuevo es libertad. Conocerte a ti mismo y dominar tu propio ego es amor propio. Tener la libertad de acercarte hacia tus objetivos y hacia tu visión de vida, eso es creatividad también, porque te obligará a crear cada vez una nueva versión de ti mismo en lugar de estancarte, ¿vale? Así que con esto acabamos el vídeo. Espero que te haya gustado de todo corazón, que te llegue en un momento en el cual lo necesites y que hayas llegado a este punto del vídeo. Dice mucho de ti. Así que, bueno, nada más. Si quieres suscribirte para estar más al tanto del sentido de la vida, de cómo ser más rebelde ante este sistema, cómo ser un ser verdaderamente sabio, libre, amoroso, creativo, suscríbete, que es gratis, y nos vemos en otros vídeos. Un beso muy grande.